Bendiciones, mis hermanos, que Él vive, vosotros también viviréis. Hermoso himno. Hermanos, les pido que me acompañen en oración para entregar este momento al Señor. Amado Dios, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque en un día como hoy, que está bastante soleado, Tú nos permites congregarnos aquí como hermanos, como familia, con el fin de darte la gloria y la honra que Tú te mereces, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que si Cristo vive, nosotros también viviremos, Señor, y que en esa fe debemos descansar, Padre. Gracias, Padre Santo. Te pido que nos ayudes, Señor, con tu Santo Espíritu a iluminar estas palabras, Padre Santo, que nos ayudes también a colocar el querer como el hacer, para así poder caminar y guiarnos, Señor, según tu Santo Espíritu. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Mis hermanos, en el día de hoy vamos a continuar con nuestros sermones expositivos de la carta a los Gálatas. Les pido que me acompañen a Gálatas capítulo 5, del verso 16 al verso 25. Gálatas 5, del verso 16 al verso 25. Les pido que por favor nos levantemos, los que puedan colocarse con nuestros pies para la lectura de la palabra del Señor. El título del sermón del día de hoy es Andar en el Espíritu. Leo para ustedes, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del amor es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tomen su asiento, mis hermanos. En el día de hoy, las iglesias comúnmente llamadas evangélicas, las de corte pentecostal y de corte carismático, están en un estado de confusión e ignorancia y también en un estado de superstición. Y en medio de este triste estado hay un tema que se destaca, y se destaca también por su infame deformación, pero bastante grotesca, el cual es la doctrina del Espíritu Santo de Dios. El obrar del Espíritu Santo, su ministerio en el plan de salvación, su hacer, su obra en la iglesia ha sido distorsionado de tal manera que podemos hacer un paralelo con la blasfemia contra el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo condenó en los fariseos, quienes, viendo las señales que el Señor Jesús hacía bajo el poder del Espíritu Santo, se las atribuían a Satanás. Así que nosotros podemos hacer un paralelo con esta blasfemia contra el Espíritu Santo, con la atribución
que hoy se hace o se le atribuye al Espíritu Santo como un mover del Espíritu. El caos, el desorden, la confusión, el descontrol, el éxtasis, el sin control que se manifiesta hoy en medio de muchas congregaciones en el día de hoy. Así que en el día de hoy las manifestaciones de ninguna manera, esas manifestaciones de ninguna manera se le pueden atribuir al Espíritu Santo, porque vienen de la confusión y mucho también de la carne del hombre, de ese viejo hombre que aún vive en nosotros. Entonces, muchos cristianos hoy en día indican que el mover del Espíritu Santo es a través de este caos y de esta confusión, y que también se ha convertido en un impedimento para que muchos vengan a escuchar la bendita palabra del Señor. Nosotros entendemos claramente que nos muestra la Escritura que Dios es un Dios de orden, mis hermanos. Incluso en la creación vemos cuando Dios crea en Génesis orden. Así que a continuación el apóstol Pablo le deja claro a los Gálatas y a todos los creyentes cuál es el verdadero fruto del Espíritu Santo, y les exhorta a que anden en ese fruto y que no busquen satisfacer los deseos de la carne. Así que en ese mismo orden de pensamiento vemos nuestro primer punto, el que el apóstol aquí nos introduce, lo que vemos en el versículo 16, como el apóstol nos lo introduce como una guerra que hay dentro del creyente. Entonces, como primer punto veremos la guerra. Dice el versículo 16 al 18, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En versos anteriores el apóstol Pablo nos ha presentado a modo de resumen la vida de santidad que debemos de vivir conforme a la ley de Dios, anhelándola para gozarnos en ella y disfrutarla voluntariamente. Y ese es el resultado que evidencia una fe verdadera. Ese es el resultado que tienen los que han sido justificados por la gracia de Cristo y los que han recibido el Espíritu Santo para capacitarse para poder cumplir la ley. Esto es lo que el apóstol Pablo ha dicho anteriormente a este mandato, lo que hemos visto, el mandato que nos está dando en el versículo 16, el cual es andar en el Espíritu. El apóstol también nos ha dicho anteriormente al versículo 16 de que las contiendas entre hermanos en la iglesia son como bestias que se devoran entre sí, con actitudes contrarias. La libertad que hemos recibido por el Espíritu Santo ha sido también quitada de muchos hermanos, en cierto sentido, porque han sido sometidos a esclavitud. Así que después de que el apóstol Pablo le dijera a los Gálatas que son libres y que están capacitados por el Espíritu Santo para cumplir la ley, ahora en el versículo 16 pasa a ordenarles en la frase, digo pues de lo que acabo de decir, sobre el fundamento de lo que acaba de decir en los versículos del 15 hacia arriba, les pasa a ordenar a que vivan. ¿Cómo tienen que vivir? De acuerdo a la capacitación que el Espíritu Santo les dio a los creyentes. Y esto es lo que significa andar en el Espíritu, vivir la vida que ahora pueden y debemos de vivir. Así es que debemos de vivir como creyentes, porque ahora ya hemos sido capacitados por el Espíritu Santo. La palabra que aquí se traduce como andar, que es peripeteo en griego, que es un verbo que está activo, en imperativo, y que implica una acción continua y regular. Y esta es la forma regular, continua, que nosotros como creyentes debemos de vivir. Y además, la frase está en imperativo, o sea que no es un consejo más, mis hermanos. No es tampoco una sugerencia más, no es un buen consejo, es una orden divina. Dice andad en el Espíritu.
Así que cuando el apóstol dice, digo pues, andad en el Espíritu, bajo la base de lo que acaba de mencionar en los versículos anteriores, acerca de cómo cumplir la ley, la cual es amándonos los unos a los otros, a través de la libertad con que Cristo nos capacitó, a través de la libertad con que el Espíritu Santo nos capacitó, le dice a los Gálatas que deben de vivir su vida bajo los estándares de esa capacitación. Ahora bien, ¿capacitación para qué? ¿Capacitación para qué? Entonces lo primero que debemos de entender es que no se trata de una capacitación con aspectos inentendibles. No, es que el Espíritu Santo me tocó hoy y yo puedo hacer cualquier cosa independientemente de lo que diga la Biblia. O yo no sé, pero es que yo siento hacerlo. No se trata de esa capacitación, ni tampoco de un misticismo que no se pueda explicar, que simplemente sale de las personas y que no tiene nada que ver con las Escrituras. Andar en el Espíritu es un mandato. Es un mandato para vivir en nuestro día a día capacitados para obedecer en amor la ley de nuestro Dios. No es un éxtasis místico. Absolutamente no, mi hermano. No es hoy se me ocurrió X o Y cosa. O tampoco es que está basado en nuestros sentimientos. O por lo que me impulsó primeramente a hacer. O por lo que simplemente yo deseé dentro de mí. O por lo que me dijo X o Y o tal profeta. O por lo que soñé. Todo eso está desligado de la palabra del Señor. ¿Por qué está desligado de la palabra del Señor? Porque ya tenemos la palabra de Dios completa. Antes, cuando no teníamos la palabra de Dios completa, entonces el Señor sí usaba este tipo de manifestaciones. Pero ya la revelación completa, ya el Señor no te va a decir más nada de lo que está en la Biblia. El Señor entiende que lo único que necesitas es lo que está ahí en la Biblia. Necesitas a Cristo. Entonces el mandato de andar en el Espíritu está orientado a vivir nuestras vidas cotidianas, capacitados ahora sí para obedecer la ley moral de Dios, sus mandamientos, sus preceptos. Y como les comentaba en el sermón anterior, en el domingo pasado, no podemos desconocer que dentro de nosotros hay un remanente de pecado, hay una naturaleza pecaminosa, que ésta se siente también que quiere satisfacerse. Y andar en el Espíritu no es estar debajo de nuestras imaginaciones, mucho menos. Y creo que es necio pensar que todo lo que queremos, deseamos y proponemos es santo y puro, aceptable ante Dios por el simple hecho de que yo soy cristiano. Eso no es suficiente, mis hermanos, porque sabemos que dentro de nosotros hay una actitud pecaminosa. Hay una actitud pecaminosa. Y para muchos ese es el parámetro a identificar como la guía del Espíritu Santo. Es que de mí brotó un sentir. ¿Y qué dice la Biblia respecto de eso? No sé, pero de mí brotó un sentir. Y la iglesia se tiene que mover, es así. El Señor me pasó tal experiencia, el Señor me tocó, el Señor me dijo y me mostró tal cosa. Para un ejemplo grande, ¿qué pasó hoy en la ciudad de Barranquilla, por allá en Soledad Atlántico, en una iglesia? ¿Qué pasó? El apóstol, no sabemos todavía quién le dijo al apóstol, al pastor que Jesús venía, era el 18, el 28. Y eso que tenemos un versículo claro en la Biblia que dice que nadie sabe ni el día y la hora, y con todo y eso se atreven a eso. ¿Sí entienden, mis hermanos? Esa carne, esa actitud que hay dentro de nosotros también quiere satisfacerse por encima de cualquier cosa. Entonces el apóstol nos dice que el creyente experimenta un conflicto en su ser. Ha pasado de ser un hombre donde reinaba la naturaleza pecaminosa y ahora con la dotación del Espíritu Santo se opone a esa naturaleza. Y esa naturaleza también se opone al Espíritu. O más bien, en palabras del apóstol Pablo, en el verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que queráis. Así que mientras uno se deja guiar por el Espíritu Santo,
seguramente no dará satisfacción a los deseos de la carne. Pero la pregunta del millón es, ¿cuán a menudo pasa de que no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? ¿Cuánto pasa? Y es en esta condición, dada que el Espíritu persiste ahí dentro de nosotros, es cuando se forma el conflicto, donde se forma la guerra. Así que por un lado tenemos nuestra naturaleza comandada por el Espíritu Santo en el proceso de santificación, y por el otro lado tenemos al viejo hombre. Y Pablo expresa esto de esta forma en Romanos 7:25, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, ¿qué hago? Con la carne a la ley del pecado. Esa es la guerra, ese es el conflicto que todo creyente tiene. Y aquí podemos entender algo en esta contienda, y es que los que viven en libertinaje, ellos no experimentan esta lucha, porque ellos siempre siguen sus inclinaciones naturales, ellos siempre siguen lo que su bajo hombre les dice, o su antiguo hombre les dice. Ellos no tienen esa lucha. Y el legalista, por un lado, destinado a la gracia y a la gloria, recordando su pecaminosidad por la ley, pero no queriendo por un tiempo aceptar la gracia y la lucha para conseguir esa victoria, ¿qué hace? Vive siempre en angustia y preocupación porque cree que va a perder su salvación. Así que en esto, mis hermanos, consiste finalmente en que la gracia derriba todas esas oposiciones. Y por el tercer lugar tenemos el creyente. El creyente, mientras viva en la tierra, va a experimentar conflictos y agonías en su corazón, pero sin perder que ya esa victoria la tiene ganada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de él, en su corazón. Esta victoria ya es nuestra. Pero a diferencia de los creyentes que ya han muerto, ellos no tampoco tienen esa lucha. Ya ellos están en gloria, ya ellos prácticamente tienen la corona de esa victoria. Entonces es también punto para notar que la frase pone su deseo en contra y se opone el uno al otro, indica la intensidad de la lucha que tiene el creyente día a día. Es una lucha cruel, de segundos, de instantes. No te deja descansar. Tu viejo hombre queriendo hacer lo que estaba acostumbrado a hacer, y el Santo Espíritu de Dios menguando eso en nosotros. Esto muestra que la vida cristiana significa mucho más que el simple hecho de pasar adelante para tomar una decisión. En una reunión de avivamiento, después de recibir un fuerte mensaje poderoso del Evangelio que apela a nuestro corazón, mientras está bajo la influencia de la música cristiana del momento, del disquito del momento que emociona más y que te hace llorar. Es mucho más que eso, mis hermanos. Es una batalla tremenda. Es una batalla entre el querer y el obrar. Y miremos cómo lo expresa Pablo en Romanos. Él dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Esto es más adelante del capítulo de Romanos que leímos. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros,
que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y creo que aquí todos los creyentes entendemos perfectamente al apóstol Pablo lo que está diciendo aquí. El apóstol se queja amargamente del hecho de que él practica aquello en lo que él ya no se deleita. Él ya no se deleita en eso. Y sigue, y él quiere practicar lo que su nueva naturaleza regenerada está creciendo, eso que el Espíritu Santo pone en él. Y él clama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él se queja, pero es consciente de que esa victoria ya la tiene ganada. Y ahí mismo ustedes van a ver en el capítulo 18, en el capítulo 8 de Romanos, lo que leímos fue el capítulo 7, final del capítulo 7, él empieza diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Ahora bien, teniendo claro de que esa victoria ya la tenemos ganada, vemos en el versículo 18 de nuestro texto de Gálatas que dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Sí están ahí en el texto de Gálatas? Ok, denme un momento. Dice el texto de Gálatas: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, aquellos que son dirigidos por el Espíritu en el verso 18 son los mismos que andan en el Espíritu del verso 16. Y si seguimos más atrás, nos damos cuenta y notamos que son los mismos que son llamados a libertad en el verso 13 y los mismos que están firmes en la libertad del verso 1 del capítulo 5 y los mismos que fueron libertados en el capítulo 4 verso 30 y los mismos que son herederos de Cristo en el capítulo 3 y los mismos que son de la fe del mismo capítulo 3 verso 9 del libro de Gálatas. Entonces, por tanto, todos los verdaderos creyentes son dirigidos por el Espíritu Santo. Esos son los beneficios que nosotros tenemos. Entonces, concluimos hasta aquí este primer punto, que las personas que han nacido de nuevo tienen deseos pecaminosos y también deseos piadosos, aunque desean más profundamente lo que su corazón renovado por el Espíritu Santo desea. Incluso cuando estemos cayendo en pecado, podemos decir junto, como dijo el apóstol Pablo, parafraseadamente: este no es el verdadero yo. Esto no es lo que realmente quiero. Quiero es a Dios y a su voluntad. Eso es lo que debemos de pensar en ese momento. Ahora bien, una vez dejado claro la guerra que vive el creyente y el mandato a andar por el Espíritu, porque fuimos capacitados para cumplir su ley a plenitud de gozo, el apóstol a continuación nos va a hablar de una manera más detallada acerca de la obra, frutos de los actores de esta guerra. Y el primer autor que nos presenta es la carne. Y nos dice en el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne. O sea, esas obras se manifiestan, se ven. ¿Cuáles? Adulterio, fornicación y lascivia. Todos estos pecados tienen que ver con inmoralidad sexual. Después viene idolatría, hechicería, que tiene que ver con la vida religiosa. Y después viene una serie de pecados también sociales, como enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias. En el versículo 28 dice, el versículo 21 sigue diciendo: homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Como por si usted dice: pero la que yo hago no está en la lista. Entonces el apóstol le deja el abanico más abierto y le dice: cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y creo que es necesario, y creo que nos va a alcanzar el tiempo, que detallemos un poquito esta lista para quedar un poquito claro.
Empezamos con el adulterio, que todos sabemos que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es una obra de la carne. Eso es una obra de la carne. Y quiero que sepan con esto que un cristiano puede hacer esto. Un cristiano puede pecar porque hay todavía un viejo hombre dentro de él. Y menos si no se hace las disciplinas espirituales como los medios de gracia. Segundo, tenemos fornicación, de donde viene la palabra griega porneia, de donde viene nuestra palabra que conocemos como pornografía en nuestro lenguaje, que es conocida también como una inmoralidad sexual, pero antes del matrimonio, y también va muy ligada con el adulterio, incluyendo infidelidad también. También tenemos la palabra inmundicia, que va más inclinada hacia la impureza sexual, es decir, hacer prácticas y tener relaciones sexuales contra naturaleza. A eso va inclinado. Por último, tenemos de esta lista, de esta sección, la lascivia, que representa prácticamente como una sexualidad desenfrenada, un descontrol, darle rienda suelta a todas esas locuras que te pasan por la mente, sexualmente hablando. En los versos 20 notamos dos palabras que tienen que ver con la religión, pecados que se cometen en la religión. Tenemos idolatría y brujería. Aquí la palabra brujería viene del griego farmakeia, de donde viene nuestra palabra que conocemos como farmacia. Por eso es que ustedes cuando las personas van a donde el brujo siempre le da unas tomas, unas bebidas, unas cosas, queriendo reemplazar la parte del Espíritu Santo en cuanto a eso. Y es interesante que es que aquí la palabra brujería prácticamente no se refiere a la palabra idolatría no se refiere cuando usted quiere colocar, ejemplo, su trabajo, su profesión como un ídolo de Dios. Más bien se está refiriendo a esas prácticas paganas y ocultas que se veían en ese tiempo. La primera, idolatría, busca sustituir a Dios, mientras que la brujería busca sustituir la obra del Espíritu Santo. A eso está apuntando el apóstol Pablo. Y miren, noten que lo está colocando en el listado de las obras de la carne. O sea, la brujería es una obra de la carne. En los versículos 20 y 21 vienen 8 palabras que destruyen prácticamente las relaciones entre personas. Vemos rivalidades, enemistades, especialmente competitividad, motivos egoístas, envidia, que incluye codicia, desear lo que otros tienen. También tenemos celo, que es esa energía que surge de ese ego hambriento. Tenemos odio, que significa hostilidad, una actitud antagonista para todas esas cosas. En las últimas 4 vemos discordias, que es prácticamente el buscar pleitos. Así que ojo con andar buscando pleitos con los hermanos pentecostales o carismáticos, que a veces pasa de que cuando estamos en una reunión y vemos un hermano que es pentecostal, queremos como que formar la pelea, queremos como que, hermano, eso no es así, disfrazados según la intención de que queremos reformar al hermano. Pero lo que queremos es mostrarle al hermano que nosotros sabemos más, y cuidado con eso. También vemos explosiones de ira, vemos disensiones, que son las divisiones entre las personas. También tenemos sectarismo, que aquí se traduce como herejía, que viene del griego, de esos grupos que se forman en las congregaciones. El grupito allá que ya no le gusta lo que dice el pastor, y ahí se va formando la secta, y esto termina dividiendo la iglesia. Y por último vemos 2 palabras como borracheras y orgías. Estas 2 palabras están ligadas. Aquí orgía no se refiere a eso que nosotros entendemos de que hay un grupo de personas, de hombres y mujeres que tienen relaciones entre sí. No, aquí la palabra orgía viene del griego komos, que traduce esos jolgorios y esas parrandas donde se consume de cuanta cosa, bebidas y sustancias que generan placer. Hacia eso ha inclinado la palabra orgía. Entonces, el apóstol concluye advirtiendo
Y dice que cosas semejantes a esta, como les decía anteriormente, deja el abanico abierto. Por si él no pretende ser tan explícito en cuanto a estas obras. Dice acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y es necesario dejar claro que el apóstol se está refiriendo a las personas que hacen este tipo de prácticas habitualmente. No está hablando más las faltas esporádicas. Por eso les decía, un cristiano puede hacer esto por el viejo hombre que aún vive. Pero si la persona se hace llamar cristiana y vive habitualmente con este tipo de prácticas, mi hermano, tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Así que alguien que continúe conscientemente lo que les decía en esta lucha, demuestra que el Espíritu Santo no vive en él. Alguien que constantemente practique estas prácticas. Así que quiero darle unas preguntas para ya ir finalizando. ¿Qué obras de la naturaleza pecaminosa ves en tu vida? ¿Cuáles? Que tú puedas observar. ¿Cuáles son esos deseos excesivos que te hacen pensar o comportarte como estas formas? ¿O de qué manera te predicas a ti mismo el Evangelio para debilitar estas obras en tu día a día? ¿Cómo lo haces? Reflexionemos sobre eso, mis hermanos. Así que con estas obras es nuestra lucha diaria. A cada instante batallamos con ellas. Pero los creyentes le damos gloria a Dios y gracias que el Espíritu Santo mora en nosotros y que Él nos anhela celosamente y nos atrae con sus cuerdas de amor y nos hace andar en sus caminos. Y es entonces cuando entendemos el fruto del Espíritu Santo, el cual el apóstol nos dice, presentándonos ya nuestro segundo autor de la guerra, nos dice en el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Y miren que está el fruto, está en singular. Es amor, del amor parte gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice Pablo, no hay ley, mi hermano. Contra eso no hay ley. ¿Qué ley va a poder sujetar eso? Ese gozo, ese amor que hay sobre nosotros. Y es interesante que Pablo siempre escoge sus ilustraciones, y miren que nos pone el fruto del Espíritu Santo y nos lo representa como un fruto. Y en ese caso podemos entender también de que así como un fruto crece, uno lo siembra, ¿cierto? Y crece gradualmente, así también el fruto del Espíritu Santo crece gradualmente. Y necesitamos de un cierto tiempo para ver el fruto del hermano en el creyente, del hermano, ¿cierto? En cierta manera, es un crecimiento también que es inevitable, como cuando usted siembra una planta y se da cuenta y le pone los mejores cuidados, eso va a crecer inevitablemente. Así es el fruto, es un proceso que va el Espíritu Santo haciendo en nosotros y que también va soltando raíces internas, profundas. Cuando vemos los frutos en los árboles, debemos entender que el fruto no le da vida a los árboles. El fruto simplemente es una manifestación de que el árbol está vivo. Así que debemos de cuadrar esto en nuestra mente. Así, ahora sí, para ir finalizando, ya creo que vale la pena considerar un poco más detenidamente estos frutos. Primero tenemos el amor, que es ágape. De la palabra ágape significa servir a una persona para su bien sin importar lo que te pueda aportar esa persona. Y hay una forma de falsificar esto, el cual es el temor, que se presenta prácticamente en su versión falsa como un egoísta. También tenemos el gozo, que es el deleite por la naturaleza y la belleza y el valor de Dios. Tenemos paz, que se refiere a una confianza y un descanso en la sabiduría y control de Dios. Cuando estemos en esos problemas difíciles, descansemos en el Señor.
porque a los cristianos todas las cosas le ayudan para bien, ¿cierto? Así debemos de pensar cuando estemos en la prueba. Es Dios, no es el diablo, es Dios, como explicaba Stewart, es Cristo reinando en nosotros, es Dios reinando en nosotros. También tenemos paciencia, que es una habilidad para enfrentar los problemas sin explorar o lanzar ataques. Tenemos amabilidad o benignidad, que es una habilidad para servir a los demás en cosas prácticas. Tenemos también bondad, que es prácticamente ser transparente y ser igual, independiente de la situación. Esto no quiere decir que es lo mismo que ser sincero pero sin amor. Tenemos también certeza, bueno, que se traduce como fe acá, que es prácticamente todo lo relacionado a lo que creemos, una fortaleza tremenda. Tenemos mansedumbre, tenemos templanza, que traduce en el griego como dominio propio, que es la capacidad de dedicarse a las cosas importantes antes que lo urgente. En vez de ser impulsivo, controlamos, y eso solamente lo tenemos por la obra del Espíritu Santo que hay en nosotros. Así que, mis hermanos, ya para finalizar, el apóstol prácticamente nos presenta que nosotros esta guerra ya la tenemos ganada, y el resultado es el que vemos en el verso 24. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué debemos hacer? Andemos también por el Espíritu. Es así de simple, mis hermanos, ¿cierto? Es así de simple. Necesitamos buena práctica. O sea, que recordamos cada instante que somos de Cristo. Todo lo que es suyo también es nuestro. Nuestra aceptación, nuestra aprobación ante Dios descansa en Cristo, mis hermanos. No es por nuestro carácter ni por nuestras acciones, sino por las de Cristo. Ese es el carácter de Cristo, ese listado que acabamos de ver de las obras, el fruto del Espíritu. Ese es el carácter de Cristo que debe de ir formándose en nosotros cada día. La pregunta es que hoy vemos personas diciendo: somos creyentes, y vemos menos Cristo. Vemos más a la persona que vemos el Cristo formándose. Entonces ahí hay un problema. Hay un problema, y mucho ojo con la convicción. Con la convicción y en el ejercicio de los medios de gracia. Orar todos los días, leer la palabra todos los días. Eso, meditar en la palabra. Así que los cristianos debemos de tomar nuestro viejo hombre y clavarlo en la cruz, como dice prácticamente el apóstol Pablo ya para finalizar en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? Con la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Crucificando la carne, mis hermanos. Y lo que vimos anteriormente, ese es el verdadero fruto del Espíritu Santo. No es esa locura que hoy en día vemos en las iglesias. En serio, eso no es atrayente ni siquiera para los del mundo. El mundo los ve que dice: están locos. Y un cristiano consciente que vea eso también debe decir lo mismo. ¿Dónde hay paciencia ahí? ¿Dónde está la mansedumbre? Y entonces nos tildan a nosotros que es que nosotros somos muy fríos, porque es que en esta iglesia no se mueve el Espíritu Santo, porque es que aquí todo es muy serio. Solemnidad, mis hermanos. Solemnidad es lo que usted ve aquí, porque aquí no se está adorando a cualquiera, aquí se está adorando a un Dios de orden, y el que resalta es Él. Es Él, es Cristo. Entonces, mis hermanos, para finalizar, debemos de tener en cuenta lo que el apóstol Pablo finaliza y concluye. Dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, mis hermanos. Acompáñenme en oración. Amado Dios, Señor de los cielos, gracias por colocar tu Santo Espíritu en nosotros, Padre.
Gracias, Señor, de verdad gracias, porque nosotros mismos nos llevamos a destrucción, Señor. Y gracias al celo de tu Santo Espíritu que nos ayuda a caminar cumpliendo tu preciosa ley, amándonos los unos a otros, Señor, porque somos malos. Somos muy dados, Señor, a lo malo, Padre. Por eso te rogamos, Señor, que con tu Santo Espíritu nos ayudes a cada día a caminar en tus estatutos, Señor. Caminando como viendo al invisible, Señor. Caminando por la fe, Señor. Viviendo ese gozo, esa plenitud. Que ese viejo hombre, Señor, perezca cada día más, Padre Santo. Fortalece nuestras vidas, Señor. Porque a veces parece que esa lucha la perdemos cada día, Padre. Pero que nuestra mente no pierda, Señor, esa esperanza de que esa victoria ya la tenemos y que será plenitud en tu segunda venida, Señor. Pero ayúdame a mí y a mis hermanos, Señor, a esforzarnos cada día, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, si caemos nos levante. Que nos arrastre, Señor, a ser guiados por ti, a vivir en Él, Padre Santo. Que nuestra carne mengue, Señor. Te lo pido, mi amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén.